Bueno, estamos de regreso. Siempre he dicho que la mayoría de los dominicanos y una buena parte, un porcentaje muy alto de comunicadores que están en los medios de comunicación, que esa palabra de comunicadores no se la agradecemos a Jackie Núñez del Risco, que fue quizás el pionero, el primero en utilizarlo para englobar a todo el que hacía uso de los medios de comunicación, porque antes usted debía tener una autorización de, de la comisión para un carnet para utilizar los medios, si era de manera recurrente. Ahora, si era un invitado, no tenía que tener esa autorización, que era el carnet de locutor. Pero la mayoría se queda siempre en los titulares, y una de las recomendaciones que siempre hemos hecho cada vez que hemos tenido la oportunidad de estar delante de grupos de estudiantes de la carrera de comunicación, tanto en la Pucamaima como en otras universidades, hemos hecho énfasis en ir al fondo de la noticia y leerse el cuerpo de la noticia y ver las páginas de opinión de los periódicos para crearse su propia opinión. Aquí se quedan en los titulares. Y ese titular que puso Diario Libre, creo que fue en el día de ayer o en el día de hoy, sobre de que el Ministerio de Educación entregará miles y miles de Biblias en las escuelas. Esto, todo el mundo se ha ido por ahí nada más en que va a ser la Biblia que el ministro de Educación anunció ayer miércoles, que para el próximo año escolar distribuirán miles de Biblias en las escuelas de la República Dominicana. Y la reacción vino, porque yo no sé si la moda ahora es ser ateo, hasta que un avión que el ateo se va a caer, ahí empieza, ay Dios mío, ayúdame, o cualquier otra cosa que le llegue, Dios lo libre. Pero parece que la moda es eso. La moda aquí, hay algunos que creen que porque la Biblia es la base prácticamente de todas las religiones y sobre todo las que se derivan del cristianismo, practican el cristianismo, es algo dañino porque nosotros tenemos un Estado laico, porque no podemos, ¿por qué hay que imponer la lectura de la Biblia en las escuelas cuando nadie ha hablado dentro de lo que fue anunciado, que es el Plan Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, que fue lo que se lanzó ayer miércoles, lo que se presentó? Nadie ha hablado de imponer la lectura de la Biblia como materia. Y no sé cuál es la fobia de 2 o 3 gente que yo le respeto su creencia, porque no entienden que la Biblia no solo es un libro base de lo que podría ser varias religiones o sectas, sino que es un libro de historia, de consulta, de conocimiento, igual que otros. Y digo esto porque nada más se quedaron en la Biblia. Y en ese plan de lectura que ha presentado el ministro de Educación, se habló, asimismo como se habló de entregar miles de Biblias, se habló de entregar miles de libros de los clásicos, de literatura, el clásico de la literatura universal de antes y después de Miguel Cervantes, de Gabriel García Márquez, de todos estos autores universales que complementarían, y la idea es que el estudiante lea. Porque ya sabemos el problema que tenemos aquí, no solo de lectura comprensiva, sino de leer. No saben leer los estudiantes, no les enseñan a leer. Pero se quedaron nada más en el titular de la Biblia, porque eso es lo que iba a crear la reacción. Y el mismo Diario Libre no habló del plan de lectura, nacional de lectura, habló de la entrega de miles de Biblias en las escuelas. ¿Qué daño puede hacer leer la Biblia en las escuelas? Si usted no está de acuerdo con esa práctica, pues que no la lea. Es un asunto que yo creo que hasta el estudiante debe llevársela hasta para su casa, si la quiere leer, o se le puede poner alguna cita o lo que sea,
pero así como se le entrega un libro una obra clásica, se le puede entregar la Biblia también. Pero no, hay que enfrentar, porque esto es un asunto de imposición de una religión que es la católica. Y solo la católica se deriva de la Biblia, digo yo. Sí, tenemos un Estado constitucionalmente laico. Si usted no quiere leer la Biblia, no la lea. Si usted no quiere creer en Dios, no crea, porque ese es su yo. O sea, lo que usted entienda. Ojalá que a usted no se le presente nada y usted tenga que echarle mano a Dios. Sí, pero eso es religión. Y yo no estoy de acuerdo con la religión. La espiritualidad es una cosa y la religión es otra. Y por la religión... Si es religioso, no sea religioso. No, y por la bendita religión, o por efecto de la religión, han habido más muertos en la historia humana que todas las guerras mundiales. Atroces. Más crímenes atroces en aras de una religión. Todavía hoy el mundo está dividido por la concepción de Alá y de los monoteístas. Bueno, yo también soy monoteístas. Pero ha causado reacción Atahualpa porque el país está incómodo. Hace 11 días salió la noticia de que había muchas escuelas sin terminar. Y parece que no sabemos qué hacer con tanto dinero. Ya estamos hablando de un programa muy bueno, Dominicana Lee. Pero en vez de usted hacer una inversión tan costosa para regalar esos libros, ¿por qué no hace bibliotecas públicas en todo el país? Bibliotecas que estén al alcance de los centros educativos. Esa es la inversión. Esos libros estarían custodiados ahí. Los muchachos tienen la facilidad de ir a la biblioteca en vez de estar regalando libros, porque el negocio es comprar los libros. Lo mismo que las Biblias. Juan Sebastián, primero las bibliotecas públicas casi han desaparecido todas. No, casi no. No hay bibliotecas públicas salvo la Amante de la Luz. Segundo, y la Alianza Cibaeña. Segundo, este aparatito a la juventud le da la oportunidad de leer, entre comillas. Yo no me gusta leer ahí, no me gusta. Yo tengo que hacerle así al libro, yo tengo que subrayarlo, yo tengo que sentirlo. Pero ¿cuál es el pecado de usted, inclusive hacer una biblioteca en las escuelas? Pero si no le saben leer y cuando salgan de las escuelas menos van a ir a una biblioteca pública. Perdóname, pero lo que hay donde hay que invertir, porque hay que racionalizar el gasto en un país con problemas económicos graves. En vez de regalar libros, vamos a hacer bibliotecas, vamos a que esos centros de lectura aparezcan en todos los rincones del país. En los liceos grandes vamos a hacerle un pequeño anexo para una biblioteca a cada liceo, con esos libros y también con libros propios de los educativos. No, porque ay, Dios mío, Atahualpa, ¿para dónde tú? Yo no sabía, ahora me entero con tantos años que tú eras suizo o polaco. Tú sabes que no, lo que yo creo que yo no soy es, eso es innecesario ahora mismo. Lo que yo no soy es negro, negativo, de todo lo que se ve, o sea, todo lo que se hace es malo, no hay nada que este país no sirve. No es verdad. No es verdad. Yo en esa parte no me inscribo y por eso me resisto y me voy nada más al fondo de la noticia. Y no quise entrar en más detalles por el tema de la Biblia y de la cosa. Quise hablar del titular, de lo que ha causado sensación, la Biblia, que no debe ir a la escuela, que no se puede llevar la Biblia a la escuela. Y yo quisiera decir una mala palabra. ¿Cuál es el daño? Pero se han quedado nada más en la Biblia, nada más eso es que vamos a llevar Biblia, pero hay todo tipo de libros en este programa que se va a implementar y yo lo veo muy bien. Porque los estudiantes ahora no leen. Es más, debía haber como tarea, por lo menos que un estudiante se lea 2 libros al mes. Debía ser parte del currículum, que yo no sé si lo es, pero debía ser parte de lo que es la currícula de educación. No.
No. Ah, eso es obligado, inconstitucional. Bueno, que se vaya a estudiar para Suiza entonces. No, no, que no es así. Es que ese es el atentado más grave a la institucionalidad constitucional, a la Carta Magna. No es lo que se prescribe y eso se respeta. No es que no, si usted quiere leer la Biblia, léala. Yo no me opongo a la idea que usted tenga de Dios. He dicho y repetiré que nunca he entendido cómo el ser humano ha matado más congéneres en base a la idea de Dios en toda la historia humana. Pero yo no estoy quedándome en la Biblia. Pero no, partiendo de ahí, pero encuentro ahora mismo esa inversión y no son los titulares de los periódicos. Tengo aquí el informe que dio el Ministerio de Educación, lo que se comunicó a la prensa, que es lo que ha causado. No hay necesidad de esas Biblias ahora mismo y de imponer eso, no. En vez de... Pero ¿cuál es el haga informe que tú tienes? Lo que se comunicó. Bibliotecas. Yo vi el acto de lanzamiento del programa y vi de lo que se habló. Yo lo vi. Mira, ¿cuál es el nivel de analfabetismo del país ahora mismo, después de un programa que duró 10 años? Según los últimos datos, le faltan unos puntos para bajar del 5%. Ajá, pero ¿tú crees que eso es un récord? No, pero de acuerdo un país que de cada 100 habitantes hay 5 que no saben leer ni escribir. Para declarar un país y gastamos miles de millones en un procedimiento, en un programa, y descubrimos que cuando estaban graduando la gente sentaron 3 viejos con 3 cosas de esas. Se me olvidó el nombre de cómo se llama eso. Eslavinas. Los sentaron con 3 eslavinas y le preguntaron, ¿y cómo le fue? Dice, no, a mí me sentaron aquí, yo no sé leer ni escribir todavía. ¿Tú lo recuerdas? Sí. Yo lo que creo es que hay que pensar en racionalizar el gasto. Vamos a no desviarnos. El problema de la lectura comprensiva no se va a resolver dándole libros a los muchachos, sino enseñándolos a leer en la escuela. Y creándole el hábito. Creándole el hábito. Que uno ve todo negativo, pero de por Dios es que Atahualpa que no pegan una. Bueno, ese es tu criterio. Yo creo que no se han hecho criterio con un periódico. Coge hoy todos los periódicos. Siempre ha sido así. A los gobiernos, no a este, sino a los gobiernos, no se les reconoce muchas cosas. Hasta que salen y le pasa como nos pasa a los dominicanos con Joaquín Balaguer. Ahora nos damos cuenta que Joaquín Balaguer tenía una visión de estadista extraordinaria. No solo es verdad. Pero pregúntenos a nosotros 30 años atrás si nosotros teníamos esa idea de Joaquín Balaguer. Eso no es verdad. Porque aquí, y aunque esto le moleste a mucha gente, yo no tengo que ver con esa vaina. Yo no vivo de nada de esto. Hoy, el hombre más execrado del país fue el presidente que tuvo la mejor obra de gobierno de la historia. ¿Me equivoco? La mejor obra de gobierno de la historia de este país fue la de Danilo Medina. Pero la corrupción y la impunidad. Perdón, ¿la mejor obra de gobierno? ¿Quién? La mejor obra de gobierno de este país en toda su historia ha sido la de Danilo. Pero la impunidad, la corrupción desdoró esa obra. Yo voy a buscar programas de ENQ para ver lo que tú decías del gobierno de Danilo Medina. De la corrupción y de la impunidad, sí. O del gobierno, y no quisiera decir otras cosas, pero del gobierno de Danilo Medina, lo que tú decías de ese gobierno. No, y decía y lo mantengo, que las visitas sorpresas eran suplantación de funciones, de todo. Pero eso no servía para nada. Pero es más, tú llegaste a decir que esa visita sorpresa era que el presidente estaba haciendo un colchón de votos y que era una cosa que no se compadecía con los gastos que se invertían, que eso no servía para nada. No me vengas tú, no pongas en mi voz cosas que no he dicho. Busca los programas. Me opuse y me opongo a suplantar las funciones de otros ministerios. Pero ahí hay una obra de gobierno.
que hay que reconocerla, las estaciones innegable. infantiles, el 911, el transporte, las redes viales. Ahora, se robó, hubo impunidad y lamentablemente esos hechos negativos hoy impiden que se aprecie esa obra. Entonces tú te acabas de contradecir porque tú dices, bueno, los dominicanos apreciamos las obras cuando pasan, no, pero lo mismo acaba de pasar una y no la estamos No, yo no me contradigo porque ¿No quizás, acabas de decir eso o me equivoco? y podemos buscar los programas, y qué bueno que tú tocaste, vamos a buscar los programas donde Búscalo. yo defendía muchas de las ejecutorias del gobierno del presidente Danilo Medina, y creo que hizo un excelente gobierno. Pero nadie dice que no. Pero recuerdo que en ese caso a mí me endilgaban el que yo era el que defendía el gobierno y tú acababas con la obra de gobierno de Danilo Medina. No, señor. No, es Sí, que a mí señor. me encanta que tú quieres ser el fiscal, el abogado de la defensa, el abogado de la parte Y el civil abogado del y el diablo. juez. No pongas en mi voz cosas que yo no he dicho. Tú me permites Yo buscar no los tres soy archivos. crítico de las cosas que hacen los gobiernos mal hechas, pero crítica propositiva. Y reconozco las cosas bien hechas y las respaldo. Pero mi función aquí es ser suspicaz. Tú me permites es públicamente. ser escéptico. Y mi función es, para que se corrijan las cosas, hacer las críticas. Bien. Y no Tú me voy permites a públicamente, a eso una nunca. pregunta. ¿Me permites públicamente el yo buscar en los archivos búscalos y veré, y presentarlo? Búscalos, pero busca los segmentos completos, no los edites. No, yo no voy a editar nada. Voy a hacer un programa con todas esas opiniones. Le hice críticas al gobierno. La primera crítica que le hice al gobierno de Danilo Medina, que tú te quedaste hasta sorprendido, fue cuando dije, ha nombrado a un sinvergüenza en la Procuraduría General de la República. Y tú me saltaste a mí. ¿Por cómo va a ser Juan? Un muchacho joven, profesional, con una foja académica tremenda. Y yo te dije en el aire y te lo repetí, ese es un sinvergüenza. Hoy tú tienes que reconocer que no me equivoqué. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con que pero no, tú dijiste eso. Tú lo dijiste y yo dije, pero un muchacho que puede tener una carrera excelente, no necesita dinero, ¿para qué se puede prostituir? ¿Para qué se puede corromper? Bueno, pues resultó que yo me equivoqué. Yo creí pero yo no he dicho que te equivocaste. Sí, yo me equivoqué en la apreciación que tenía. No la percepción. Yo te decía, ¿por qué? Porque la función nuestra, yo no soy comunicador, ni soy periodista, sería mi orgullo ser periodista, pero no lo soy. Yo lo que soy es un abogado ya retirado, un lector de uno que otro librito, y me pongo de fresco. Ahora, he estado lamentablemente sin quererlo, arrastrado por el destino a los medios de comunicación, porque a los 11 años ya yo hacía un programa que se llamaba Scouts en el Aire, en Onda del Yaqui. Y luego mi familia fue la propietaria de Radio Nacional, tú lo sabes. Y yo formé parte del consejo directivo por más de 40 años en esa empresa. Y conocí a todos los que se formaron ahí. Y vi toda esa playa de cuando llegó ahí. ¿Verdad? Entonces, soy un fresco y vengo aquí, pero no voy a renunciar a mi posición de que debo hacer críticas propositivas a lo que está mal. Ahora, te tengo 2 videitos cortos, pero no sé si para... Ya no vamos. Después de la pausa. Vamos después de la pausa.